¿qué estará pasando en el mundo? Está todo que tiembla, ¿no? Está todo que tiembla. Y este año, contaba el otro día un médico amigo, que es impresionante la cantidad, por estas modificaciones en el clima, de problemas de salud que están teniendo la gente, ¿no? Y han habido una cantidad enorme de personas que no lo han soportado. Pero bueno, hay que irse acostumbrando a las modificaciones, el cambio por algo está dando todo esto vueltas, tenemos que vivir con eso. Y vamos a arrancar este Más de Dos con un poco más de música y vamos a caer en estos temas que de alguna forma fui tocando recién. Vamos con música. Bueno, y después de escuchar esta maravillosa voz de Claudine Longuet, cantante muy popular francesa en la década del 60-70, con esta conocida canción God Only Knows, vamos a ir al mundo del clima para entender un poco más qué es lo que está pasando. Y tengo la suerte de tener del otro lado a Enrique Maurtúa Constantinidis, asesor senior de política climática de FARM, Fundación Ambiente y Recursos Naturales. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Miguel Sorraquín te saluda. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, y esperando que venga la tormenta, y en este mundo que va... En realidad es normal el calor en verano, pero parecería que esto está cambiando, ¿no? A ver, sí, estamos en una era de cambio climático. O sea, el cambio climático ya no es una proyección a 2100, los cambios los estamos viendo hoy. Los últimos 10 años han sido los más cálidos de la historia, desde que se mide la temperatura. Y este verano, de hecho, no es tan cálido como los últimos 3, pero está dentro de los 4 más cálidos también. ¿Y cómo vos dirías que el mundo ve esto desde un punto de vista del tema
climático y políticas climáticas que se vienen desarrollando en el mundo y cómo son las negociaciones en las distintas regiones para tratar de o no influir, o cómo vos dirías que son las negociaciones climáticas internacionales. A ver, el mundo desde hace varios años que hace varios años que están las negociaciones de cambio climático instaladas en Naciones Unidas. Hay evidencia y los países no pueden negar que el cambio climático es real y la preocupación existe. Cada vez el cambio climático está cada vez más instalado en las agendas políticas, cada vez hay más leyes de cambio climático, más penetración de energía renovable, más conciencia ambiental incluso en las currículas escolares. Sin embargo, el tema con este fenómeno es que realmente todavía falta mucho por hacer y todo lo que muchos proyectaban para 2100, ya estamos viendo esas muestras gratis de lo que puede ser el futuro hoy, ¿no? Como por ejemplo alguna muestra gratis. Bueno, muestras gratis que tenemos acá en Argentina, recordemos las inundaciones de La Plata, las de Luján, lo que fue Comodoro Rivadavia el año pasado nada más, la sequía del año pasado que nos hizo perder el 1% del PBI, y bueno, y de alguna forma también hay un vínculo con las inundaciones que estamos viendo en el norte de nuestro país desde hace unos días. ¿Y eso vos decís que tiene que ver con lo que hacemos acá o con cosas que están pasando en otro lugar del mundo? Eso pasa por una combinación de cosas. Uno, en todo lo que es vinculado a la naturaleza, uno no puede simplemente decir que el motivo es uno solo, ¿no? O sea, cuando hablamos de lo que son las inundaciones en el norte hoy, hay una combinación de tres cosas. Por un lado, cómo se maneja la tierra, cuánto monocultivo hay, cuánto se deforestó, cuánta obra de infraestructura que previene el drenaje del agua. Eso por un lado. Después, un fenómeno que está ocurriendo normalmente, que es a raíz de unas corrientes que se generan en el Pacífico y que favorecen cambios un poco más drásticos que podrían ser olas de calor o más lluvias. Y todo eso potenciado por el cambio climático global. El cambio climático lo que hace es justamente incentivar, o sea, darle más intensidad a los fenómenos que por ahí en algunos casos son normales que ocurran y en otros casos no, y hace que los eventos extremos sean más extremos. Digamos que si uno se pone a pensar en el universo político que hay, no debe haber, posiciones encontradas frente a esto. Debe ser, casi diría, una ciencia casi desconocida en el universo político en general, ¿no? Esto es un grupo de personajes que están relacionados con lo técnico que pueden emitir opinión, pero no veo que haya una conciencia política en los gobernantes sobre este tema. ¿Estoy muy lejos de la realidad? Mira, lo que yo por lo menos veo es que a veces lo que pasa con el cambio climático es que la gente que está a cargo de la toma de decisiones usan el cambio climático como una excusa. Simplemente dicen, no puedo hacer nada, es el cambio climático global, o sea, ¿qué puedo hacer yo? Y la verdad es que están equivocados. O sea, en realidad, por ejemplo, si hablamos del uso de la tierra, hablamos del campo, como dice una de mis colegas acá en FARM, o sea, es víctima y es victimario. O sea, si nosotros no hacemos un buen manejo de la tierra, si no hacemos una producción sustentable, si no cuidamos los bosques, somos causantes de cambio climático, contribuimos al cambio climático. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? Que pierdo cosechas, que pierdo productividad, que pierdo ingresos para el país. Ahora, desde un punto de vista de las modificaciones que habría que hacer, ¿no atentan también contra la producción? De alguna forma nadie se agarra de las modificaciones al tema climático porque es pérdida en su volumen de producción, porque tienen que hacer cosas, porque no pueden sembrar determinadas cosas, porque no pueden usar... Y ese tipo de cosas lo lleva a decir, bueno, no lo hago ahora, lo haré más tarde, ahora no puedo, no tengo plata para financiar esto. ¿Es así
En realidad no, o sea, está comprobado ya por diferentes estudios que es mucho más caro no tomar riendas en el asunto que sí hacerlo. O sea, la cantidad de impactos que podrían venir en los próximos años por no hacer lo que hay que hacer puede superar notablemente el nivel de la inversión que hoy te puede parecer cara. A nivel mundial, los países están comprometidos a poner $100.000 millones de dólares por año a partir del año que viene. Y todavía no están comprometidos en eso. Hay una porción mucho más pequeña de momento. Ahora, si vamos a lo que es presupuesto armamentista, nadie le tiembla el pulso. Los gastos son del orden de más de $500.000 millones de dólares al año. Entonces, ahí hay una contradicción muy grande que tenemos entre la dirigencia política internacional. Y me imagino, porque si uno se pone a pensar que China, que ha tenido desórdenes enormes en términos climáticos y que produce sin este tipo de cosas, me imagino, y teniendo la extensión que tienen, me parece que debe ser una influencia muy grande, ¿no? Países como estos. Claro, igual así todo, uno también, bueno, a mí me gusta también mirar el vaso lleno, ¿no? Justamente China es uno de los países que de alguna forma está haciendo muchísimo para reducir sus emisiones. Lo que pasa es que, claro, los volúmenes son tan grandes que de repente uno no lo nota, pero China solamente en un cuatrimestre puso solamente en energía renovable toda la capacidad energética de Argentina. O sea, entonces la cantidad de inversión, la cantidad de cosas que están haciendo es significativa. Lo que pasa es que en los volúmenes que manejan claramente es muy difícil y no se ve el contraste. Y acá en el mundo público, ¿de quién sería la responsabilidad a nivel nacional del medio ambiente? Bueno, esto es una política de Estado, o sea que incluso, o sea, esto tiene que venir desde lo más alto hasta la implementación más local. Nuestro presidente actualmente, o sea, él habla de cambio climático, habla de su preocupación por el tema de cambio climático, de temas ambientales, lo ha sostenido en la cumbre del G20 que pasó recién. O sea, no es que es un tema que le es ajeno o que se niega. Sin embargo, hay acciones que por ahí no van de la mano, no son congruentes con un desarrollo bajo en emisiones. ¿Como por ejemplo? Y como por ejemplo todos los incentivos que hay con el tema de la producción petrolera y de gas. En Argentina, un poquito más de la mitad de la responsabilidad climática que tenemos tiene que ver con la energía que producimos. La mayor parte de la energía eléctrica que tenemos viene del sector de petróleo y gas. Entonces, y eso emite cosas indeseables, ¿no? Sí, gases de efecto invernadero. O sea, principalmente la combustión de los motores genera dióxido de carbono, y ese dióxido de carbono es el principal y más conocido de los gases. Después le sigue las emisiones de metano, nitrógeno. También el tema de las vacas, ¿no? El feedlot y todo eso es una cosa que genera algún grado de polución en ese campo, ¿no? Exactamente, sí, o sea, nuestra producción agropecuaria, o sea, la producción ganadera más específicamente, tiene altos niveles de emisiones, o sea, un 35% más o menos de lo que son las emisiones de Argentina vienen del uso de la tierra, y una parte muy grande de eso es de la ganadería. O sea que tenemos mucho por hacer y responsabilidad en este tema, ¿no? Sí, o sea, Argentina está en el puesto número 21 de los países que más emiten a nivel mundial. O sea, por más que nuestro país es un país en vías de desarrollo, claramente un cuarto de las emisiones mundiales le corresponden a China, y casi un poco más de la mitad de las emisiones mundiales está concentrada en 10 países. Argentina tiene un nivel de responsabilidad, o sea, y tiene que estar a la altura de las circunstancias. Ahora, me da la sensación de que no hay una conciencia social profunda sobre esto, ¿no?
Yo creo que a nivel conciencia hay conciencia, a la gente le preocupan los temas ambientales. El tema es que la gente, por lo menos mi percepción, tiene que ver con que la gente no siente que no puede hacer nada y no hay como muchas herramientas disponibles. Sin embargo, o sea, todas las acciones, todo está en toda nuestra cotidianidad. Tiene que ver con la comida que elegimos comer, con el transporte que elegimos usar, con los viajes que decidimos hacer, con los productos que decidimos tener y con la energía que queremos consumir en nuestras casas. Todo eso tiene un vínculo con el modelo de desarrollo que tenemos, con la energía que generamos y con el tipo de país que estamos incentivando. Clarísimo. Bueno, Enrique, te agradezco muchísimo el contacto. Por favor. Muy interesante. Placer. Bueno, un abrazo. Hablamos con Enrique Maurtúa Constantinidis, asesor senior de política climática de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales.